Hay historias que no envejecen. Al contrario, con el paso de los años adquieren un valor aún mayor porque nos permiten comprender quiénes fuimos, cómo construimos nuestra identidad y por qué determinados nombres permanecen grabados en la memoria colectiva. El automovilismo fue durante décadas mucho más que una competencia deportiva para Zapala. Fue una escuela de esfuerzo, de creatividad, de compañerismo y de orgullo local. En tiempos en los que las distancias parecían infinitas y los recursos eran escasos, un grupo de hombres demostró que la pasión podía superar cualquier obstáculo. El testimonio de Walter Wagner nos transporta a esa época en la que cada carrera representaba un desafío enorme. No existían las comodidades de hoy ni los presupuestos millonarios. Había trabajo artesanal, noches enteras en los talleres, piezas construidas con ingenio y un profundo conocimiento de la mecánica que sorprendía incluso a los grandes preparadores del país. El testimonio de Walter Wagner lo recordamos, lo rescatamos en esta charla que mantuvo con Roberto en estos 113 años de Zapala. Bueno, buenas noches. Estamos acá con Walter Wagner, un vecino de nuestra ciudad, a quien todos conocemos, y queremos charlar un poco de automovilismo, hablar un poco de los fierros, ese deporte que apasiona a tanta gente. Como en algún momento Zapala este, tuvo trascendencia nacional a través del mismo, y quién mejor que Walter, quien tiene un rico historial en los fierros, que nos cuente un poco de su vida, de lo que ha sido Zapala en ese deporte. Walter, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, efectivamente, Zapala tiene un rico historial de automovilismo que empezó allá en la década del 30, con don Arturo Cruz se quiso conocer Zapala no solamente en el orden nacional, sino en el orden prácticamente, podríamos decir, internacional, porque corrió en ciertos países sudamericanos. Así que Zapala fue muy conocido. Fueron distintas etapas que pasó Zapala en automovilismo. Don Arturo desde el año 32, 33 hasta prácticamente el 49, que fue su última carrera, nos fue representando en todo el orden nacional. Y las etapas que se fueron sucediendo después, empezaron distintas categorías, se corrían en distintos lugares. Allá por el año 48, 49, se estaba disputando en la zona campeonatos de una categoría que se llamaba 4 cilindros hasta el año 30. Intervenían los Forte, Forá, Whipper, Ruby, los coches de aquella época de 4 cilindros. Y Zapala empezó a tener sus representantes de una forma tal que ya no era ir a un circuito a correr una carrera más, sino todos venían a correr contra los coches Zapala. Han llegado a ir 4 coches, 5 y salir en los 4 o 5 primeros puestos. Zapala fue muy bien representada. Hubo un impasse del año 52, 53 hasta casi el 60 y algo, donde no hubo mucha actividad deportiva, mucha actividad automovilística, hasta que surge la Asociación Volante General Roca con su primer premio de la manzana. Un poquito complicado, pero en fin, principios tienen las cosas y no fue nada fácil, porque fue una carrera que se programó en la categoría estándar. Y eso es una palabra que dentro de la reglamentación automovilística prácticamente no existe, porque inclusive 2 autos estándar que salen de fábrica no salen iguales ni a la misma velocidad ni su misma duración. Así que es un poquito muy complejo ese tema. Pero se disputó una carrera en el año 66, si mal no recuerdo, 66, desde General Roca a Río Colorado, ida y vuelta. El día sábado, el día domingo se disputó la segunda etapa, General Roca Zapala, Zapala Roca. Bueno, ahí mi auto anduvo bien, tuve la suerte de ganar los 2 últimos tramos, ganar la etapa.
Y ahí empezó a salir un poco el entusiasmo con ese pequeño triunfo parcial, podríamos decir así, de empezar una actividad un poquito mayor. Bueno, empezaron a organizarse torneos, campeonatos zonales, en circuitos, por ejemplo, General Roca, Cinco Saltos. Y bueno, empecé a intervenir, corría con un Chevrolet 400, me iba acompañando la suerte, debuté ganando y así seguí andando bastante bien. Después, eso era en la categoría mayor. Después en la categoría intermedia, me empezó a acompañar Carlos Grimao, haciendo un muy buen papel, inclusive ganando campeonatos regionales, ganando etapas de Premio a la Manzana. Y Zapala llegó a un punto de que, como en aquella época del 50, ya no se iba a un circuito, no venían los coches a hacer una carrera, sino a correr a Zapala. Zapala anduvo muy bien, tuvo sus épocas buenas, porque el automovilismo tiene dos cosas que es un poco tal vez distinto al resto de los deportes, porque no es únicamente lo personal, la conducción, sino es muy importante el medio mecánico. Puede ser el mejor piloto del mundo, pero si no tiene un auto que anda. Y Zapala se caracterizó siempre por tener una buena preparación en sus coches y hacer buen papel. Pues no sé si tienen que hacer una pregunta o sigo, porque yo soy capaz que hablo un día entero, pero yo sé. A mí me interesaría muchísimo que nos comentara también sobre la calidad de nuestros mecánicos en la zona. ¿Realmente han cumplido, han preparado autos que han dejado anonadado a más de un preparador famoso, ¿no? A nivel nacional? Si bien, si mal no recuerdo, al mismo Oreste Berta, en una oportunidad quedó prácticamente anonadado con la preparación de un auto que tenían, creo que era un Renault Gordini, en la forma que lo habían preparado, la calidad, el nivel de preparación de esa mecánica, que primero creo que no los quería recibir en el taller de él, y tuvieron que pasarle una pieza a uno de sus secretarios para que llegara a sus manos, y cuando tomó la pieza y la pudo cerrar, se dio cuenta de quién estaba afuera pidiéndole, digamos, una charla. Sería importante, Walter, si nos contara esa anécdota. Claro, Roberto, mira, anécdotas hay muchas y esa efectivamente es una anécdota muy importante, muy linda, porque Zapala tuvo efectivamente siempre una muy buena preparación en sus autos y esa anécdota es para realmente guardarla por muchos años y para contárselo a sus nietos cada uno, ¿no? Ir a ver a un señor como era Berta, como es Berta en la preparación, no es nada fácil. Más ellos tienen un sistema de trabajo de que no puede ir a molestársele a cada persona que quiera ir a conocer su taller, tal así que el taller se llama La Fortaleza y es muy difícil entrar a él. Pero una oportunidad con un poquito de coraje, que no nos faltaba en esa época, unos cuantos años menos, con el señor Carlos Naumann, él haciendo punta, lógicamente, en todo esto siempre. Llegamos a Córdoba y fuimos al taller del señor Oreste Berta. Bueno, como ya lo dijiste en principio, era muy difícil entrar, nos atendió el secretario y era muy difícil que nos atendiera porque él estaba muy ocupado, justo 2 o 3 días antes de una competencia importante. Pero le insistimos, le lloramos un poquito a la carta, que veníamos de muchos miles de kilómetros, le exageramos un poco, le lloramos, y le mostramos algunas cosas que se las dimos para que las vaya a mostrar al señor Berta, a ver qué le parecía. Después de un rato, haber pasado media hora, regresa el secretario diciendo que pasemos. Bueno, ahí fue la gran sorpresa nuestra, que se nos abrieron las puertas del taller de Berta, nos atendió personalmente, con una atención muy, muy especial. Tal es así que nos abrió todas las puertas, pudimos meternos y ver la preparación y todos sus elementos. Y bueno, la verdad que fue una muy linda lesión, no solamente lo que pudimos ver en la parte técnica, sino la otra, la lesión más importante era que viniendo desde el sur, de un lugar
tan chiquito como esa pala para ellos, nos atendieron de una forma muy, muy especial. Y hubo una pequeña amistad porque pasaron los años, tuve oportunidad de encontrarlo en una competencia en Allen, se acordó de mí, me vino a saludar y estuvimos charlando un rato, que dice que más o menos entramos. Bueno, todas esas experiencias que se van juntando a través de los años, van quedando en una localidad y se va haciendo conocer Zapala. Zapala llegó a puntos, desde, ya le digo, desde la época del 30 en adelante, de ser conocida en el orden nacional. Representantes de Zapala salir en revistas de automovilismo. Zapala siempre tuvo muy, muy buen automovilismo. Pasó distintas etapas, como va pasando en todos los órdenes. En los premios de la manzana antes eran carreras muy largas, en la actualidad son pequeños pride donde a veces no hay defensa. Ante cualquier pequeño problema ya la carrera se terminó. Así que van cambiando las formas de competir y todo, y por eso van siendo ciclos dentro de un deporte. Bueno, no sé qué más quedaría en el tintero. Recuerdo en una oportunidad, no me acuerdo qué gran premio era acá en los Siete Lagos, en un tramo, mano a mano, competiste con Di Palma, y creo que es un halago muy grande para los zapualinos y para vos también, que nos llenaste de orgullo en ese momento, cuando en un tramo le ganaste al mismo Di Palma, con un auto de Zapala preparado por vos, que nos llenó de orgullo. Te reitero, fue, me acuerdo, imborrable. Ese tramo, esa competencia nos dejó un recuerdo fabuloso. Eso es para que vean la calidad de la gente de Zapala, de los mecánicos, de los pilotos. Y quisiera que a ver si nos podés contar vos más en detalle este tema. Claro, son ya pequeñas anécdotas, pero ya que viene a colación y me hace esa pregunta, eso fue un premio de la manzana del año 68. Llegamos a San Martín de los Andes con mucha luz porque correr con un Di Palma, Malnati, Rodríguez Canedo, hasta Reutemann, bueno, Reutemann corría con un Fiat 1600. Estos coches en el asfalto tenían una gran diferencia de velocidad con el mío, así que me sacaron un año luz desde Villa Regina a San Martín de los Andes. Pero una vez que ya se pisó la cordillera, el camino de Ripio, yo tenía mi auto un poquito adaptado al Ripio y también conocedor un poco de los caminos. Bueno, eso me ayudó mucho y efectivamente gané el tramo San Martín de los Andes Bariloche con una luz bastante pronunciada sobre todo el resto de los pilotos, ¿no? Gané ese tramo, me clasifiqué cuarto a San Martín de los Andes, atrás de Di Palma, Rodríguez Canedo, Di Palma, Malnati, Rodríguez Canedo, ese era el orden. Y yo con mi humilde Chevrolet preparado en Zapala con unas gomas que no eran las adecuadas, ni un montón de cosas por los medios económicos o la distancia que uno tenía que afrontar acá, no era fácil preparar un auto, pero en la cordillera nos defendíamos. Sí, donde, claro, son lugares, por ejemplo, correr así en zonas sinuosas, no interesa mucho la velocidad final, sino interesa que los coches tengan fuerza, conocer un poco el terreno, que es muy importante correr en Ripio. Una de las fallas, podríamos decir así, tal vez, aunque ellas eran profesionales, era que corrían con las mismas cubiertas que corrían sobre pavimento, eran gomas anchas. Entonces la goma ancha en el Ripio se tiene mucho menos que una goma angosta. Yo con esa experiencia que había tenido, cuando hicimos neutralización en San Martín de los Andes, puse la goma muy angosta y mi auto se tenía mucho, así que entre eso y un poquito conociendo el terreno me pude defender y pude ganar ese tramo. Y bueno, de regreso también, esa etapa también anduve bien. Llegamos a Neuquén, habíamos tenido media hora de neutralización en Zapala. Cuando llegamos a Neuquén, íbamos ganando también el tramo, pero desgraciadamente después, una vez que tomamos la calle Salta hacia Centenario, un reventón me hizo andar 150 metros con el techo. Pero salimos perfectamente bien con mi acompañante por el vidrio atrás y a la hora y 25 estábamos camino a Roca, llegando creo que quinto, sexto, algo así en la general.
eran carreras lindas, porque eran carreras largas donde había un margen para solucionar problemas, había margen de cambiar cubiertas, o en fin, hacer hasta pequeñas reparaciones, porque las diferencias en una carrera tan larga siempre eran muchas. Era muy raro que alguien no parara con algún problema, inclusive había que reabastecerse. Y las velocidades eran grandes. La preparación de ese momento era mayor que el de turismo a carretera. Nosotros corríamos en grupo 2, donde la preparación era totalmente libre. Y turismo a carretera estaba limitado a la cilindrada y la carburación. Tenían 3 litros con un carburador y nosotros podíamos andar con cualquier tipo de motor y cualquier carburación, ¿no? Así que se andaba bastante fuerte. Walter, me gustaría que nos contara un poco de su acompañante, que es una pieza fundamental en una carrera de esta que usted nos está comentando, ¿no? Sí, efectivamente iba a ir a eso casualmente porque son carreras difíciles, que el que está más tranquilo en estos casos siempre es el piloto. El público, el acompañante son los que sufren en estos casos. El piloto es el que más seguro piensa que hace todo lo mejor que puede y a veces le falla, lógicamente. Bueno, yo tenía un acompañante de fierro, que lo más importante, que no tenía miedo, al contrario, siempre me iba estimulando. Nosotros estábamos en contacto con audífonos y me iba estimulando y diciéndome chistes, por ejemplo, en esa época. Los 7 lagos era una huella muy angosta y los puentes que había eran todos de madera, puentecitos muy angostos de madera, y había que entrarlo de punta sí o sí. Y a veces veníamos cruzados en la curva, derrapando, y él me pegaba el grito siempre: tratá de entrarlo de punta. Claro, pues de costado no podíamos entrar, ¿no? Bueno, un acompañante de fierro me ayudó mucho, inclusive cuando tuvimos algunos percances así medio graves, siempre sereno, siempre tranquilo, que eso es muy, muy importante. Faustino Sariego fue un acompañante de fierro en todo, desde que empecé en el año, con el auto grande en el año 65, 66, fue siempre mi acompañante, de primera línea. Bueno, y hablando de distintas etapas, así que se va pasando al automovilismo, yo en el año 69 ya dije basta al auto grande, dije basta por la situación económica, por un montón de factores que se van pasando. Bueno, como despedida, organizaron en un taller de Zapala, en la concesionaria, ¿puedo nombrar? No es chivo, es la concesionaria Renault de la firma Peri. Se organiza un asado como despedida, pero claro, la despedida fue antes del asado. Después del asado, entre el asado y algunas botellitas de vino, algunos vasitos, ya el panorama cambió, empezó nuevamente el entusiasmo, y cómo no vamos a seguir corriendo. Y bueno, ahí ya saltó el señor Argá, que tenía un Gordini nuevo que recién lo había volcado, estaba en hecha pista, ofreció su auto. Y aparecieron ofrecimientos de mecánico, ofrecimientos de chapista. La cuestión que en un rato se organizó nuevamente un auto de carrera. Y así fue como nació después al denominado Patito, que le habían puesto el nombre por el color amarillo que lo habíamos pintado. Y ahí empezó otra etapa. Empezamos otra etapa de correr con un auto chico, con muchas satisfacciones, muchas carreras ganadas, muchos campeonatos. La preparación de ese auto estaba en manos del señor Carlos Naumann, los hermanos Torresini, y bueno, y el piloto que era yo siempre también metíamos un poco la mano, porque a veces es importante saberlo, cómo está hecho el auto para después competir, ¿no? Correr. Claro, sí, ese auto dio mucho que hablar, tal es así que en el orden nacional era uno de los autos más ligeros en su categoría en el país en ese momento. Le ganaba a los motores de Antelo, un hombre que todavía está bien en el tema de la preparación, a motores preparados por Berta. Bueno, no sé, era mucho sacrificio, muchas horas de trabajo, pero nos dio muchas satisfacciones, tal es así que tener catalogado un auto de Zapala, con los medios que tenemos, lejos de todos los centros importantes, y tenerlo catalogado como uno de los autos más ligeros en su categoría en el país, en fin, nos daba un halago muy grande y nos sentimos siempre muy
con muchas ganas de seguir remando. Y una pequeña anécdota a esto que voy diciendo, llegábamos a Zapala a las 3, las 4, las 5 de la mañana del día domingo, después de haber corrido, haber ganado, haber tenido la suerte de ganar, y nos quedábamos el grupo conversando qué podíamos mejorar para la próxima carrera. Quiere decirse que el entusiasmo seguía, queríamos cada vez hacer más y cada vez mejor. Claro, eso también llevaba muchas horas de sueño, noches enteras sin acostarnos, pero nos dio muchas satisfacciones. Este auto, si mal no recuerdo, Walter, era el que tenía el volante, es decir, el volante del motor de este auto, es el que le llevaron un día a Berta y que no creía que aguantaba semejante régimen de vuelta. Él decía que se centrifugaba y pudo comprobar él personalmente que el motor superó las vueltas que él decía que se iba a centrifugar y que no podía creer que en Zapala se haya podido realizar una pieza de motor con ese nivel, ¿no? Bueno, sí, hay muchas cosas. Berta vio piezas de ese auto que dijo, esto es una obra de arte, esto es una teoría. Se enteran en Buenos Aires que nosotros teníamos 2 motores y vienen a buscar un motor en avión, lo vienen a buscar a Zapala. Ese motor fue puesto en un Fórmula 4 que lo corría Stegman en el Autódromo de Buenos Aires. Por primera vez le ganaron a los motores de Antelo, pesando todos los elementos del motor en balanzas de miligramo, en balanzas que se usan en las farmacias. En fin, muchas horas de trabajo, mucho sacrificio, pero también dio muchas satisfacciones. Estuvo compensado. Fueron mayores las satisfacciones que lo que podemos pensar en sacrificio de trabajo. Así que ni nos acordamos cuando nos juntamos a veces a conversar de estas cosas, porque han pasado ya unos cuantos años. Ni nos acordamos de los sacrificios, ni las horas sin dormir. No, pero sí nos acordamos de todo lo lindo que nos pasó con ese auto. Rescatar estos testimonios no significa vivir del pasado. Significa comprender que la memoria también construye el futuro. Porque un pueblo que recuerda a quienes lo representaron con esfuerzo y dignidad es un pueblo que mantiene viva su identidad. El testimonio de Walter Wagner en estos 113 años de la ciudad de Zapala.